Hola, yo voy a hablar sobre la secreción e inhibición de la insulina. La insulina es una importante hormona para el metabolismo de lípidos, proteínas y glucosa. La insulina va a ser secretada por las células beta presentes en los islotes de Langerhans y en el páncreas. Esses islotes de Langerhans, además de tener células beta, también tendrá células alfa y células delta. Essa relação estreita intracelular vai necessitar de um controle das hormonas. Um exemplo é que quando há a liberação de insulina por las células beta, vai haver uma inibição da liberação do glucagón que é produzido por las células alfa. Ou a mielina. A mielina vai ser produzida também por las células beta, pero em pouca porcentagem, e sua liberação vai inibir a insulina. Ou, por exemplo, também a somatostatina. A somatostatina vai ser liberada por las células delta e vai inibir tanto a insulina quanto o glucagón. As funções da insulina. Já vimos que é muito importante para o metabolismo tanto de hidratos de carbono, assim como também de lípidos e proteínas. O aumento ou consumo em la dieta de alimentos extremamente energéticos vai fazer com que aumente a glucemia. Nesses casos, por exemplo, como o aumento de ácidos graxos em la sangre, o aumento de aminoácidos em la sangre, a aglomeração de hormonas gastrointestinais vai fazer com que o pâncreas libere e produza a insulina. O armazenamento de glucosa e lípidos. Em el caso de carboidratos, a glucosa de aí vai ser armazenada em forma de glucógeno por la influência de la insulina. Esse glucógeno vai ser armazenado em el hígado e em el tejido muscular. Pero el exceso de glucosa que está aí, que já não pode ser armazenado em forma de glucógeno em el hígado e em el tejido muscular, vai ser armazenado em forma de grasa também por la influência de la insulina. Essa grasa vai ser armazenada em los tejidos adiposos. Em el músculo, a insulina vai favorecer a captação, o transporte e o metabolismo de la glucosa hacia los músculos. Diariamente, o músculo, durante todo o dia, vai utilizar ácidos graxos como sua fuente energética. Isso se deve a que o músculo em estado de repouso vai ser muito pouco permeável à glucosa. E também porque entre a alimentação, entre cada alimentação, a quantidade de insulina liberada é muito escassa. Então, não vai ser muito efetiva em los músculos para o paso da glucosa. Então, por isso se vai utilizar os ácidos graxos. Mientras que quando está em um estado de exercício moderado ou intenso, o músculo vai deixar de utilizar os ácidos graxos e vai passar a utilizar a glucosa. Isso se deve porque quando há a contração do músculo, o músculo mesmo vai fazer com que ative o transportador de glucosa 4, ou seja, o GLUT4. Esse transportador de glucosa 4 vai sacar a glucosa de los depósitos intracelulares e vai levar a la membrana celular. E nesse processo vai utilizar muito pouca quantidade de insulina, ou quase nada. Então, é por isso que se diz, mas se vai dizer mais adelante, em pessoas que têm enfermidades por la falta de insulina ou por la resistência de la insulina, que são os diabéticos, é importante que hagam exercício, porque em esses casos, a quantidade necessária para o consumo de la glucosa por el músculo de la insulina, a quantidade de insulina necessária vai ser muito baixa.
Y mismo así, los músculos, gracias al transportador de glucosa 4, van a utilizar la glucosa que está en el torrente sanguíneo, así disminuyendo la cantidad de glucosa que está ahí. En otros casos, en las horas siguientes después de la alimentación, después de la comida, los músculos dejan de utilizar los ácidos grasos y pasan a utilizar únicamente la glucosa ahí, luego después de la comida. Eso se debe porque cuando hay una hiperglucemia, o sea, cuando aumenta la glucemia en la sangre, el páncreas va a sintetizar una cantidad muy alta de insulina para que pueda sintetizar y almacenar esa glucosa que está ahí en la sangre. Bueno, entonces esa cantidad excesiva, esa cantidad extra de insulina va a hacer con que la glucosa ingrese más rápidamente al músculo. Y ahí, bueno, si el músculo después de la alimentación, si la persona después de la alimentación no hace un ejercicio, esa glucosa que ya está ahí adentro se va a almacenar en forma de glucógeno. Y bueno, y después puede ser utilizado como una fuente energética por el músculo. En el hígado, la insulina va a facilitar la captación, el almacenamiento y el transporte de la glucosa hacia el hígado. Cuando hay un aumento de la glucosa en la sangre, directamente y muy rápidamente la insulina tiene que trabajar para almacenar toda esa glucosa que está ahí y llevar a los tejidos. Pero cuando ocurre el inverso, o sea, cuando la persona tiene una hipoglucemia, o sea, cuando la cantidad de glucemia, de glucosa en la sangre está baja, el hígado va a hacer un proceso inverso, o sea, va a inhibir la acción de la insulina, va a activar la acción del glucagón. ¿Para qué? Para que toda la glucosa que ya está almacenada en forma de glucógeno ahí adentro sea transformada, sintetizada en glucosa novamente. El glucógeno va a pasar a glucosa para ser liberado en el torrente sanguíneo para el resto del cuerpo donde se está utilizando. En el tejido adiposo, la insulina va a favorecer la síntesis y el depósito de lípidos. O sea que en los tejidos, la insulina va a ahorrar lípidos. O sea, va a hacer con que todos los tejidos utilicen la glucosa y reduzcan la utilización de grasas. Además, también la insulina va a fomentar ácidos grasos. Otra función de la insulina es que también va a trabajar a favorecer la absorción de aminoácidos y transformación en proteínas. O sea que también es muy importante, como ya hablé en el inicio, es muy importante también para el metabolismo de proteínas. En este caso, lo que va a hacer es que la insulina va a favorecer la síntesis y el depósito de las proteínas y va a evitar que se degrade muy rápido. Por eso también, otra función de la insulina se puede decir que es que promueve el crecimiento junto con la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque en ambas hormonas, tanto la insulina como la hormona de crecimiento, van a favorecer al consumo, al uso de distintos aminoácidos por el cuerpo. Y estos aminoácidos son esenciales para el crecimiento. O sea que si la insulina favorece y evita una degradación de las proteínas muy rápida antes que sea utilizada por el cuerpo, la insulina también ayuda en el crecimiento. Al contrario de todo eso que ya cité, se puede decir que uno de los tejidos que es muy diferente en el caso de la insulina va a ser el tejido o las células encefálicas, el cerebro.
porque en todo lo que ya cité ahora es necesaria la utilización de la insulina, porque el cuerpo necesita del transporte de la glucosa hacia adentro de las células y la insulina hace ese trabajo. Pero en el cerebro ya es permeable a la glucosa, o sea, que no necesita la intermediación de la insulina para que se consuma la glucosa como una fuente energética. El cerebro sí puede consumir otra fuente energética, la grasa, pero no es como los otros tejidos. Los otros tejidos sí pueden, además de consumir la glucosa como una primera fuente, pueden consumir también ácidos grasos y proteínas, pero el cerebro puede consumir la grasa, pero es muy difícil, o sea que es dependiente de la glucosa. Por eso se dice que una persona debe siempre controlar los niveles de glicemia. ¿Para qué? Porque el cerebro como dependiente necesita de cantidades de glucosa necesarias para su metabolismo, para su funcionamiento adecuado. Entonces, es esencial mantener una glucemia por encima de determinados valores. Hola, voy a hablar sobre las patologías relacionadas con la insulina. Una primera patología de gran importancia es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, o también llamada infanto-juvenil o insulino dependiente, es una diabetes que es producida por una alteración de la secreción de insulina debido a la destrucción de las células betas del páncreas. Esta disfunción puede darse por dos motivos. El primero es por una reacción autoinmune. El otro motivo es por una infección viral. Es de gran importancia mencionar que en esta diabetes hay rasgos fisiopatológicos. Bien, el primero es la hiperglucemia. La hiperglucemia es consecuencia de la alteración de la captación de la glucosa y que es producida por un aumento de la producción hepática de la glucosa también. Después es importante mencionar que hay una disminución de las proteínas que se da por un descenso en la síntesis y un incremento del catabolismo. También es importante mencionar que hay la destrucción de los depósitos de grasa y un aumento de la cetogenia, que es bien común en las personas que tienen diabetes. Esas alteraciones producen secuelas, que aquí son mencionadas: glucosuria, diuresis osmótica, hipovolemia, hipotensión, hiperosmolabilidad sanguínea, deshidratación, polipsia, hiperfagia, pero con adelgazamiento hay una pérdida de energía, acidosis con evolución hasta el coma diabético y respiración rápida y profunda, hipercolesterolemia y enfermedades ateroscleróticas. Ahora voy a hablar de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se asocia a un aumento de la concentración plasmática de la insulina, un estadio de hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia nada más es de que una respuesta compensatoria de las células betas del páncreas. Lo que ocurre es que hay una resistencia a esta insulina. Entonces, el páncreas va a producir más insulina para compensar la cantidad de glucosa que estará presente. La glucosa no va a ser absorbida por las diferentes células del tejido porque hay esta resistencia, que por lo general dice que es por un defecto en los receptores de la insulina. La insulina funciona como una llave que va a permitir la entrada de la glucosa en las células. Habiendo la resistencia de la insulina, la glucosa no entra, produciendo un estadio de glucemia alta, principalmente
en el torrente sanguíneo. Va a alterar el almacenamiento y la utilización de hidratos de carbono también. También tenemos los rasgos fisiopatológicos que están presentes en la diabetes tipo 2. Primero, la obesidad, sobre todo la acumulación de grasa abdominal, resistencia a la insulina, como antes mencionado, hiperglucemia y ayunas, anomalías de lípidos, aumento de triglicéridos y disminución de colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad y la hipertensión. Todos esos rasgos, todas estas alteraciones producen secuelas, que son la glucosuria, hiperinsulinemia, ganancia de peso, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, lesiones en varios órganos y tejidos del cuerpo. La hiperinsulinemia, ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Bien, este cuadro de hiperinsulinemia es un poco distinto de lo ya antes mencionado en la diabetes tipo 2. Aquí lo que ocurre, esta en la gran mayoría de las veces se asocia a adenomas en los islotes de Langerhans. Estos adenomas, que muchas veces son malignos, van a producir metástasis y se van a dispersar por el organismo, provocando una síntesis muy exagerada de la insulina. Bien, entonces los pacientes van a necesitar consumir una glucosa para equilibrar con la cantidad excesiva de insulina que va a ser excretada. En algunos casos, hasta 1000 gramos de glucosa por 24 horas en casos de algunos pacientes, para evitar la hipoglucemia. Los shock insulínico y la hipoglucemia. Bien, como ya antes he explicado, el sistema nervioso extrae casi toda su energía del metabolismo de la glucosa y no necesita la insulina. Pero la secreción de la insulina de una forma aumentada va a producir que la glucemia desciende hasta los niveles más bajos y el metabolismo del sistema nervioso central se va a ver perjudicado, se va a deprimir, ya que no va a tener su principal fuente de energía, que va a ser la glucosa. Los enfermos de estos tumores secreción de insulina, tanto como los pacientes que se inyectan altas dosis de insulina, estos pacientes diabéticos, van a sufrir un exceso de esta insulina y se va a denominar como shock insulinémico, que a medida que esta glucosa desciende, va a primeramente producir alucinaciones de distintas naturalezas, nerviosismo extremo, temblores generalizados y brotes de sudor. En algunos casos, esta insulina continuará descendiendo, llevando al paciente hasta un estado de coma. Hasta aquí fue nuestra presentación. Muchas gracias.